En el oscuro mundo de las prisiones, el poder no siempre es lo que parece. No podía decirles a mis compañeros de trabajo que no podía decírselo a nadie. Desde Richard Matt y David Sweat, que manipularon a la empleada de la prisión Joyce Mitchell para que les pasara herramientas para su espectacular fuga, hasta el líder de una banda de Baltimore, Tavon White, que controlaba todo un centro de detención y dejó embarazadas a 4 funcionarias. Estos casos ponen de manifiesto las graves vulnerabilidades de nuestros sistemas penitenciarios y las devastadoras consecuencias que se producen cuando la manipulación se une a la vulnerabilidad. Terry Banks y Lynette Barnett. Nuestro primer caso nos lleva de vuelta a 1999, al centro penitenciario Crossroads, en Missouri. Allí, el recluso Terry Banks orquestó una de las fugas carcelarias más descaradas de la década. Y no lo hizo solo. ¿Su cómplice? La guardia de prisiones Lynette Barnett, una mujer que había jurado hacer cumplir la ley, no infringirla. La relación entre Banks y Barnett se desarrolló gradualmente a lo largo de meses de sutil manipulación. Banks, que cumplía condena por robo a mano armada, tenía fama de ser un charlatán entre los reclusos y el personal. Lo que comenzó como conversaciones aparentemente inocentes durante los turnos de Barnett se convirtió en algo mucho más inapropiado y peligroso. Según los investigadores, Banks identificó metódicamente los puntos débiles de la vida personal de Barnett. Ella estaba pasando por un divorcio difícil, se sentía poco valorada en el trabajo y tenía problemas económicos, factores que Banks supuestamente explotó para ganarse su confianza y, finalmente, su devoción. Cuando pusieron en marcha su plan, Barnett ya estaba completamente atrapada en la red de manipulación de Banks. Introdujo de contrabando un documento de identidad falso y un uniforme de guardia para Banks, herramientas esenciales para su plan de fuga. El día señalado, ayudó a crear una distracción que permitió a Banks escapar, disfrazado de compañero funcionario de prisiones. La búsqueda del convicto fugado y su cómplice se extendió por varios estados. Durante aproximadamente 2 meses, la pareja logró evadir la captura, viajando juntos, según se informa, por Missouri, Arkansas y, finalmente, Texas. Cuando las autoridades finalmente los atraparon en un pequeño pueblo de Texas, Barnett mostró signos de lo que algunos psicólogos podrían describir como una forma de síndrome de Estocolmo, ya que seguía aparentemente devota a Banks, a pesar de la destrucción de su carrera y su reputación. Las consecuencias legales fueron graves. Barnett fue acusada de complicidad en la fuga, de proporcionar una identificación falsa y de abuso de su cargo. Finalmente, fue condenada a 5 años de prisión, pasando en un instante de guardia a reclusa en el mismo sistema al que había servido. Banks, recapturado y devuelto a prisión, recibió una pena adicional por la fuga, pero en muchos sentidos ya había logrado una victoria significativa. Había conseguido manipular a alguien específicamente entrenado para resistirse a la manipulación, dando un vuelco completo a la dinámica de poder de la prisión. Quizás uno de los casos más infames de manipulación de reclusos es el de Randolph Deal y Bobby Parker. Randolph Deal no era el típico recluso. Escultor y artista condenado a cadena perpetua por asesinato, Deal había obtenido privilegios especiales en la prisión estatal de Granite, en Oklahoma, gracias a su talento artístico. Trabajaba en un programa de alfarería de la prisión dirigido por Bobby Parker, la esposa del subdirector, que vivía con su marido y sus 2 hijas en una casa situada en el recinto de la prisión. En 1994, Deal se fugó de la prisión, pero no lo hizo solo. Bobby Parker desapareció con él, dejando atrás a su marido y a sus hijas pequeñas. Lo que siguió se convertiría en uno de los misterios más desconcertantes de la historia de las fugas carcelarias. Durante casi 11 años, Deal y Parker vivieron juntos, asumiendo nuevas identidades como pareja casada. Se instalaron en el este de Texas, donde trabajaban en una granja avícola. Vivían en una casa móvil y llevaban una vida muy aislada. Su desaparición se convirtió en un caso sin resolver, y las autoridades no sabían si Parker era una víctima o una cómplice. Me recibieron 3 agentes de policía con equipo antidisturbios. El caso se resolvió en abril de 2005, cuando una pista anónima a America's Most Wanted llevó a las autoridades a la granja avícola de Texas. Deal fue detenido, y Parker fue finalmente separada de su presunto captor después de más de una década. Lo que sucedió a continuación añadió más complejidad a un caso ya de por sí confuso. Randy Parker, que seguía trabajando para el Departamento Correccional de Oklahoma, condujo toda la noche para reunirse con su esposa. Según ambos relatos, él la abrazó inmediatamente, con una aceptación incondicional. Era una mezcla de tantas emociones diferentes, ya sabes, el miedo,
la expectación, pero al mismo tiempo el miedo a emocionarse, ya sabes, al ver a su marido y a su familia, porque ¿y si ya no la querían? Y finalmente llegó el momento. Después de más de una década, marido y mujer se reunieron en el vestíbulo de un hotel. Simplemente me acerqué a ella, la abracé y le dije que ahora todo iba a ir bien. Pero la historia estaba lejos de terminar. Dial, en entrevistas concedidas antes de su muerte en 2007, afirmó que Parker se había ido con él por voluntad propia y que había permanecido con él voluntariamente durante todos esos años. Parker, sin embargo, mantuvo que era víctima de un secuestro y que había vivido con miedo constante. Afirmó que Dial había amenazado con hacer daño a su familia si intentaba escapar o revelar su verdadera identidad. El caso se complicó aún más cuando los investigadores descubrieron tarjetas y cartas románticas que Dial y Parker se habían intercambiado durante el tiempo que pasaron juntos. Estas pruebas, junto con el testimonio de los vecinos, que no vieron indicios de que Parker estuviera retenida contra su voluntad, pusieron en duda su versión de los hechos. A pesar de regresar con su familia, la odisea de Parker no había terminado. Los fiscales de Oklahoma, que no estaban convencidos de sus afirmaciones de secuestro, la acusaron de ayudar a un preso a escapar. Tras un sensacional juicio que reabrió todas las preguntas sobre su relación con Dial, Parker fue declarada culpable en 2011 y condenada a 1 año de prisión. Cumplió 6 meses antes de ser puesta en libertad. Nuestro siguiente caso nos lleva al otro lado del Atlántico, a Liverpool, Inglaterra, donde 2 hermanos lograron seducir a la misma guardia de prisiones, lo que dio lugar a uno de los escándalos carcelarios más insólitos de la historia reciente del Reino Unido. Aaron y Hayden Whittaker, con Lucy Thornton. En 2019, en la prisión HMP Altcourse de Liverpool, la funcionaria de prisiones Lucy Thornton se vio envuelta en una relación compleja y totalmente inapropiada con no uno, sino 2 reclusos, los hermanos Aaron y Hayden Whittaker. Lo que hace que este caso sea especialmente notable es cómo la manipulación se extendió más allá de los muros de la prisión para afectar a la vida personal y financiera de Thornton. Según los documentos judiciales y las informaciones publicadas, la relación comenzó cuando Thornton fue destinada al ala donde estaba recluido Aaron Whittaker. Los investigadores descubrieron más tarde que Aaron cultivó metódicamente una relación con Thornton, presentándose inicialmente como alguien comprensivo con sus problemas personales antes de intensificar gradualmente la relación. La manipulación adquirió una nueva dimensión cuando se involucró Hayden, el hermano de Aaron, también recluido en el mismo centro. Al parecer, los hermanos coordinaron sus esfuerzos, manteniendo ambos relaciones inapropiadas con Thornton y aumentando gradualmente sus exigencias. Lo que comenzó como un coqueteo y conversaciones contrarias al reglamento, pronto se convirtió en el contrabando de artículos prohibidos en la prisión por parte de Thornton. Los informes indican que ella llevaba teléfonos móviles y otros artículos de contrabando para los hermanos. Artículos que tienen un enorme valor en el mercado negro de la prisión y que pueden permitir la continuación de actividades delictivas desde detrás de las rejas. Quizás, lo más preocupante fue cómo los hermanos Whittaker supuestamente explotaron económicamente a Thornton. Los documentos judiciales sugieren que la convencieron para que pagara una deuda por drogas que, según ellos, tenían con otros reclusos, utilizando efectivamente su salario para financiar sus obligaciones delictivas. El alcance de la manipulación quedó claro cuando las autoridades descubrieron que Thornton había quedado embarazada durante la relación. En agosto de 2020, dio a luz a un niño cuyo padre sería Aaron Whittaker, lo que la vinculaba de forma permanente al recluso al que se había encargado de supervisar profesionalmente. Cuando se descubrieron las relaciones inapropiadas, Thornton fue suspendida de inmediato y posteriormente despedida de su puesto. Se presentaron cargos penales y, en un tribunal de Liverpool, se declaró culpable de conducta indebida en un cargo público, un delito grave que refleja el abuso de la confianza pública que implicaban sus actos. Las consecuencias legales fueron significativas. Thornton fue condenada a 10 meses de prisión, lo que la convirtió de funcionaria de prisiones en reclusa. Su caso era especialmente delicado, ya que podría ser encarcelada junto a mujeres a las que había vigilado anteriormente, lo que planteaba complejos problemas de seguridad para el sistema penitenciario. Para los hermanos Whittaker, la manipulación de Thornton supuso una importante victoria en la jerarquía social de la prisión, ya que mejoró su estatus entre los demás reclusos y les proporcionó contrabando y apoyo financiero externo. Se enfrentaban a cargos adicionales relacionados con la posesión de artículos prohibidos, pero ya estaban cumpliendo sus condenas originales. Pocos casos de manipulación de reclusos han recibido tanta atención de los medios de comunicación nacionales como la impactante relación entre
Ronald Wilson y Nancy González. Este caso destaca no solo por la atrocidad de los crímenes originales de Wilson, sino también por el dramático embarazo que resultó de sus encuentros ilícitos. Ronald Wilson no era un recluso cualquiera. Se encontraba en el corredor de la muerte del Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, condenado por el asesinato a sangre fría de 2 detectives encubiertos de la policía de Nueva York en Staten Island en 2003. Su crimen conmocionó a la ciudad. Los agentes, que intentaban comprar armas ilegales a Wilson, fueron tiroteados a quemarropa en su coche, y Wilson les disparó en la nuca cuando ya estaban heridos. A pesar de la notoriedad de su crimen y de su condena a muerte, la primera sentencia federal de muerte en Nueva York en más de 5 décadas, Wilson logró entablar una relación inapropiada con la funcionaria de prisiones Nancy González. Según los documentos judiciales, entre 2012 y 2013, González mantuvo relaciones sexuales con Wilson mientras se suponía que debía vigilarlo. En un inquietante giro del caso, González quedó embarazada como resultado de estos encuentros. Los fiscales revelaron más tarde conversaciones telefónicas interceptadas en las que González admitía haber mantenido relaciones sexuales con Wilson, sugiriendo que creía que él merecía tener un hijo antes de su ejecución. Tenían conversaciones grabadas, todo tipo de cosas diciendo que él merecía un bebé y toda esa locura. El caso se volvió aún más trágico cuando González dio a luz al hijo de Wilson en 2013, pero posteriormente perdió la custodia del niño debido a acusaciones de negligencia y a sus continuos problemas legales. Los informes indicaron que dio positivo en cocaína después del parto, lo que añadió problemas de abuso de sustancias a los complejos factores psicológicos del caso. Cuando se descubrió la relación, González fue despedida inmediatamente y se enfrentó a cargos penales. En el Tribunal Federal se declaró culpable de abuso sexual de una persona bajo custodia, reconociendo el desequilibrio de poder inherente que negaba legalmente cualquier posibilidad de consentimiento en su relación con Wilson. En la audiencia de sentencia, el equipo de defensa de González presentó pruebas de su turbulento pasado, incluyendo abusos sexuales durante la infancia y problemas de salud mental continuos, argumentando que estos factores la hacían vulnerable a la manipulación de Wilson. Sugirieron que Wilson la había elegido específicamente, consciente de sus vulnerabilidades y su inestabilidad emocional. El juez, aunque reconoció estos factores atenuantes, condenó a González a 1 año de prisión federal, haciendo hincapié en la grave violación de la confianza pública que suponían sus actos. La sentencia reflejó la complejidad del caso, reconociendo tanto la vulnerabilidad de González como la gravedad de su conducta profesional indebida. Para Wilson, la relación con González y el hijo que tuvieron no cambió su destino legal. Tras múltiples apelaciones y nuevos juicios en la fase de sentencia de su caso, su pena de muerte fue finalmente revocada en 2016 y convertida en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sigue encarcelado en un centro federal de máxima seguridad. Nuestro siguiente caso nos lleva de vuelta al Reino Unido, donde uno de los narcotraficantes más notorios de Gran Bretaña logró seducir a una veterana funcionaria de prisiones, lo que provocó un escándalo que sacudió el sistema penal británico. Curtis Warren y Stephanie Smith-White. Curtis Warren, a menudo apodado Cocky, no era un recluso cualquiera. Warren, que llegó a aparecer en la lista de personas más ricas del Sunday Times, con una fortuna estimada en 300 millones de libras esterlinas acumuladas gracias al tráfico internacional de drogas, era considerado una de las figuras más importantes del crimen organizado en Europa. Tras años fugado, finalmente fue capturado y condenado a 13 años de prisión por una importante operación de contrabando de cannabis. Debido a su notoriedad y a sus amplias conexiones criminales, Warren fue recluido en la prisión de alta seguridad HMP Frankland, de categoría A, en Durham, Inglaterra. Fue allí, en 2018, donde conoció a la funcionaria de prisiones Stephanie Smith-White, una guardia de 40 años con más de una década de experiencia en el sistema penitenciario. A pesar de la peligrosa reputación de Warren y de los estrictos protocolos de seguridad que lo rodeaban, Smith-White cayó bajo su influencia. Según los documentos judiciales, en el transcurso de aproximadamente 6 meses, desarrollaron una relación sexual que los investigadores describirían más tarde como íntima y con penetración. La pareja se reunía en la celda de Warren, donde Smith-White se colocaba deliberadamente para evitar ser grabada por las cámaras de seguridad. El alcance de la manipulación de Warren quedó claro cuando los investigadores descubrieron que Smith-White había realizado una reveladora modificación en su uniforme.
Había cortado un agujero en la entrepierna de los pantalones que le había proporcionado la prisión para facilitar los encuentros sexuales durante sus turnos. Pero la relación iba más allá de la intimidad física. Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que Warren había convencido a Smith White para que introdujera contrabando en la prisión, incluido un teléfono móvil que utilizaba para seguir dirigiendo sus operaciones delictivas desde la cárcel. También le pasaba información sobre el funcionamiento de la prisión y los protocolos de seguridad, lo que podía poner en peligro a sus compañeros. La profundidad del vínculo emocional de Smith White con Warren quedó al descubierto cuando los investigadores descubrieron que se había tatuado su nombre en el cuerpo junto a un símbolo de infinito. También había guardado un mechón de su pelo como recuerdo romántico y había negado repetidamente la relación cuando fue interrogada inicialmente por las autoridades penitenciarias. La relación finalmente salió a la luz en 2019, gracias a la información recopilada por los agentes anticorrupción de la prisión. Cuando registraron la celda de Warren, descubrieron un teléfono introducido de contrabando y comenzaron a investigar cómo había entrado en el centro de alta seguridad. Las pistas condujeron directamente a Smith White. Quizás lo más condenatorio fue el descubrimiento de más de 450 cartas de Smith White a Warren, guardadas por el recluso como posible medio de presión. Estas cartas, junto con los extensos registros telefónicos que mostraban cientos de llamadas y mensajes de texto entre la pareja en teléfonos introducidos de contrabando, proporcionaron pruebas irrefutables de su relación inapropiada. En febrero de 2020, Smith White se declaró culpable de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público y fue condenada a 2 años de prisión. El juez del Tribunal Penal de Durham calificó sus acciones como un catastrófico abuso de confianza y destacó las graves consecuencias para la seguridad de su conducta indebida, dada la condición y las conexiones de Warren. Por su parte, Warren no se enfrentó a cargos adicionales, pero se le impusieron condiciones aún más restrictivas. El caso reveló importantes vulnerabilidades de seguridad en una de las prisiones más seguras de Gran Bretaña, y dio lugar a un refuerzo de la investigación y la vigilancia de las interacciones del personal con los reclusos de alto perfil. Nuestro siguiente caso ilustra cómo incluso el personal penitenciario experimentado y sin antecedentes disciplinarios puede ser víctima de la manipulación de reclusos carismáticos y con mentalidad estratégica. Richard Matt, David Sweat y Joyce Mitchell. La fuga carcelaria de 2015 de la prisión Clinton Correctional Facility en Dannemora, Nueva York, cautivó a la nación y se convirtió en tema de libros, documentales e incluso una serie de televisión aclamada por la crítica. En el centro de esta dramática fuga se encontraba la empleada de la prisión Joyce Mitchell, cuya manipulación por parte de los reclusos Richard Matt y David Sweat dio lugar a una de las fugas más infames de la historia de Estados Unidos. Richard Matt, de 49 años, y David Sweat, de 35, cumplían largas condenas por asesinato. Matt había sido condenado por torturar, matar y descuartizar a su antiguo jefe, mientras que Sweat cumplía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de un ayudante del sheriff. A pesar de sus peligrosos antecedentes, ambos hombres fueron recluidos en el bloque de honor de la prisión por buen comportamiento, lo que les daba una libertad de movimiento relativamente mayor dentro del centro de máxima seguridad. Joyce Mitchell, entonces de 51 años, trabajaba como supervisora en la sastrería de la prisión, donde Matt y Sweat habían sido asignados. Según todos los testimonios, Mitchell había sido una empleada fiable durante varios años, antes de verse envuelta en la trama de los 2 reclusos. Estaba casada con otro empleado de la prisión, Lyle Mitchell, y tenía hijos adultos. Según el testimonio del tribunal y sus propias confesiones posteriores, la manipulación comenzó gradualmente. Richard Matt, descrito por muchos como carismático y artístico, comenzó a regalarle a Mitchell cuadros que había pintado y a hacerle cumplidos. Lo que comenzó como un coqueteo se convirtió poco a poco en una relación sexual, principalmente con Matt, aunque más tarde se discutiría la naturaleza exacta de su relación con Sweat. El señor, Matt quería que le diera a mi marido unas pastillas para dejarlo inconsciente. Llamaron a su marido el fallo. El fallo, es decir, él era el fallo del plan. Con el tiempo, Matt y Sweat convencieron a Mitchell para que introdujera herramientas en la prisión, hojas de sierra, brocas y cinceles, que utilizaron para cortar las paredes de acero de sus celdas y acceder a una pasarela detrás del bloque de celdas. Noche tras noche se abrieron camino a través de la infraestructura de la prisión, hasta que finalmente cortaron una tubería de vapor que conducía al exterior de los muros de la prisión. Pero el plan de los reclusos iba más allá de la fuga física.
Manipularon a Mitchell para que aceptara ser su conductora, convenciéndola de que preparara suministros, incluyendo equipo de acampada, ropa y dinero. Lo más inquietante es que la persuadieron para que consiguiera pastillas para dormir con las que drogara a su marido la noche de la fuga, con la intención inicial de matarlo. Sabía que estaba tan metida en ello que tenía que seguir adelante. Así que cuando el señor Matt me trajo las pastillas, las guardé en mi cajón del trabajo. Me las llevé a casa y las tiré por el inodoro. El 6 de junio de 2015, Matt y Sweat escaparon a través de la tubería de vapor cortada y salieron por una alcantarilla fuera de los muros de la prisión. Según el plan, Mitchell debía reunirse con ellos en un vehículo a aproximadamente 1 milla de la prisión. Sin embargo, en lo que más tarde describió como un momento de lucidez y pánico, Mitchell no apareció y, en su lugar, ingresó en un hospital por ansiedad y dolores en el pecho. Se suponía que debía llevar una escopeta. Él quería cortarla, ¿verdad? Sí, tenías una escopeta. Tenemos una escopeta, pero no tenía intención de llevarla. Sin transporte, Matt y Sweat se vieron obligados a huir a pie por los escarpados bosques del norte del estado de Nueva York, lo que desencadenó una persecución a gran escala en la que participaron más de 1.300 agentes de las fuerzas del orden. La búsqueda duró 3 semanas, costó unos $23 millones y mantuvo a la región en un estado de gran tensión. La persecución terminó el 26 de junio, cuando Richard Matt fue avistado por las fuerzas del orden cerca de la ciudad de Malone, Nueva York. Tras negarse a rendirse, fue abatido a tiros. 2 días después, David Sweat fue abatido y capturado a menos de 2 millas de la frontera canadiense, poniendo fin al drama de la fuga. Joyce Mitchell se convirtió rápidamente en el centro de la investigación sobre cómo había sido posible la fuga. Al principio, intentó restar importancia a su papel, pero finalmente se declaró culpable de facilitar contrabando y ayuda a un delincuente. En la vista para dictar sentencia, expresó su arrepentimiento y afirmó que Matt la había manipulado mediante una combinación de coqueteo, miedo y control emocional. En septiembre de 2015, Mitchell fue condenada a entre 2 años y medio y 7 años de prisión. Finalmente, cumplió aproximadamente 4 años antes de salir en libertad condicional en febrero de 2020. Su marido, a pesar del intento de asesinato, inicialmente se mantuvo a su lado, aunque los informes indican que más tarde se separaron. Este caso ilustra las consecuencias extremas que puede tener el hecho de que el personal penitenciario sucumba a la manipulación de los reclusos, no solo para ellos mismos, sino también para sus familias, el sistema penitenciario y la comunidad en general. También pone de relieve cómo la manipulación emocional y sexual puede utilizarse para alcanzar objetivos concretos, como la fuga de la prisión, y cómo los manipuladores descartan a sus víctimas una vez que éstas han dejado de serles útiles. La siguiente historia de John Maynard y Toby Dorr demuestra cómo la manipulación de los reclusos puede dirigirse no solo a los funcionarios de prisiones tradicionales, sino también a los voluntarios y administradores de programas que trabajan dentro del sistema penitenciario. John Maynard y Toby Dorr. En 2004, Toby Young era una mujer casada de 47 años que nunca había tenido problemas con la ley. Tras recuperarse de un cáncer, decidió devolver algo a la sociedad fundando el programa Safe Harbor Prison Dog en el centro penitenciario de Lansing, en Kansas. El programa rescataba perros condenados a la eutanasia y los emparejaba con reclusos que los entrenaban y socializaban para darlos en adopción. Uno de los reclusos asignados al programa de Young era John Maynard, entonces de 27 años, que cumplía cadena perpetua por asesinato en primer grado, robo con agravantes y posesión de un arma de fuego en la comisión de un delito grave. Maynard había sido condenado por matar a un hombre durante el robo de un coche cuando solo tenía 17 años. Según relatos posteriores tanto de Dorr como de los investigadores, Maynard comenzó impresionando a Young con su ética de trabajo y su aparente dedicación al programa de perros. Era elocuente, imponente físicamente, con 1,88 metros de altura, y demostraba una habilidad genuina con los perros rescatados. Young, que atravesaba un periodo de infelicidad personal en su matrimonio y aún lidiaba con las secuelas emocionales de su batalla contra el cáncer, se sintió cada vez más atraída por la atención y la aparente comprensión de Maynard. Con el tiempo, su relación pasó de profesional a personal y luego a romántica, todo ello en secreto dentro del entorno carcelario. Maynard, que disponía de mucho tiempo para planear y pensar, comenzó a sugerir la posibilidad de fugarse, supuestamente convenciendo a Young de que había sido condenado injustamente y merecía una segunda oportunidad en la vida. El 12 de febrero de 2006, la pareja llevó a cabo su fuga meticulosamente planeada. Young llegó a la prisión con una jaula para perros en su furgoneta, siguiendo el procedimiento habitual del programa canino. Sin embargo, esta vez, Maynard
Se había escondido dentro de la jaula, cubierto con mantas y rodeado de papeles para evitar ser detectado durante el registro superficial de los vehículos que salían de la prisión. Una vez fuera de la prisión, Young condujo a Manard hasta una cabaña alquilada en la zona rural de Tennessee, a unos 650 kilómetros de distancia. Lo habían preparado todo minuciosamente. Young había retirado miles de dólares de sus cuentas personales y había comprado una camioneta pick-up usada con un nombre falso para su nueva vida juntos. Durante casi 2 semanas, vivieron como una pareja en la cabaña aislada, con Manard luciendo una nueva apariencia. Se había dejado crecer un poco el pelo rapado de la cárcel y se lo había teñido de rubio. Young describió más tarde este periodo como una fantasía, alejado de la realidad de lo que habían hecho y de las consecuencias a las que se enfrentarían. La fantasía llegó a su fin abruptamente el 24 de febrero de 2006, cuando los Marshals estadounidenses los localizaron en la cabaña. Tras una breve persecución en coche que alcanzó velocidades de 160 km por hora, fueron detenidos. Young no opuso resistencia, mientras que, según se informa, Manard dijo a los agentes que los detuvieron: «No le hagan daño, lo hizo por mí». Las consecuencias legales fueron severas, pero notablemente diferentes para cada participante. Manard, que ya cumplía cadena perpetua, recibió 10 años adicionales por la fuga. Young, sin antecedentes penales, se declaró culpable de complicidad en la fuga y fue condenada a 27 meses de prisión federal. Durante su encarcelamiento, el marido de Young se divorció de ella y perdió el contacto con gran parte de su familia. Tras su liberación, cambió su nombre por el de Toby Dorr, en busca de un nuevo comienzo, al tiempo que se convirtió en defensora de la reforma penitenciaria y habló abiertamente sobre cómo había sido manipulada. En entrevistas posteriores y en unas memorias publicadas años más tarde, Dorr describió cómo Manard había identificado y explotado sistemáticamente sus vulnerabilidades, su matrimonio infeliz, su estado emocional tras el cáncer y su deseo de ayudar a los demás. Calificó su relación con Manard como control coercitivo, aunque reconoció su propia responsabilidad por las decisiones que tomó. Lo que hace que este caso sea especialmente notable es que demuestra que la manipulación de los reclusos no se limita a los funcionarios de prisiones, sino que puede extenderse a cualquier persona que trabaje en el entorno penitenciario, incluidos los voluntarios y los administradores de programas, que pueden carecer de la formación oficial que reciben los funcionarios sobre las tácticas de manipulación de los reclusos. Nuestro último caso es quizás el ejemplo más amplio y sistemático de manipulación de reclusos de nuestra lista, ya que no solo involucra a un miembro del personal penitenciario, sino a toda una red de relaciones corruptas que comprometieron fundamentalmente a todo un centro penitenciario. Taban White, impregnando a los oficiales. Taban White no era un recluso cualquiera. Como líder de la famosa banda Black Guerrilla Family dentro del centro de detención de la ciudad de Baltimore, White ejercía un poder extraordinario dentro de las paredes del centro. Lo que hace que este caso sea especialmente impactante no es solo un caso de seducción y manipulación, sino la capacidad de White para corromper a varias funcionarias de prisiones al mismo tiempo, convirtiendo la prisión en lo que los investigadores describirían más tarde como una organización criminal dirigida por los reclusos. Entre 2009 y 2013, White supuestamente sedujo y mantuvo relaciones sexuales con al menos 4 funcionarias de prisiones del centro. En una asombrosa demostración de su influencia, dejó embarazadas a las 4, algunas de las cuales tuvieron varios hijos suyos. Estas relaciones no fueron encuentros casuales, sino enredos continuos en los que las funcionarias se convirtieron en participantes activas de la red criminal de White. En una llamada telefónica intervenida, que más tarde se haría famosa en los tribunales, White se jactaba: «Esta es mi cárcel. Lo digo en serio. Yo tomo todas las decisiones finales en esta cárcel, y nada se me escapa. Todo llega a mí». El alcance de las operaciones de White dentro del centro de detención era asombroso. Los documentos judiciales revelaron que los agentes corruptos introducían de contrabando teléfonos móviles, drogas y tabaco en las instalaciones, que White y los miembros de su banda vendían luego a otros reclusos a precios enormemente inflados. Los fiscales estimaron que esta operación ilegal generaba más de $16,000 de ingresos mensuales. Las relaciones entre White y los agentes iban mucho más allá del contrabando. Algunas de las funcionarias implicadas se tatuaron su nombre en el cuerpo. Algunas utilizaban sus vehículos personales para transportar a miembros de la banda y contrabando. Otras utilizaban su cargo para ayudar a los miembros de la banda a evitar registros o recibir un trato preferencial dentro del centro. Quizás lo más inquietante
es que los funcionarios implicados no eran empleados subalternos, sino supervisores y veteranos con años de experiencia. Algunos tenían un historial disciplinario impecable antes de caer bajo la influencia de White, lo que demuestra cómo incluso los profesionales más experimentados pueden ser vulnerables a la manipulación sistemática. El escándalo estalló en abril de 2013, cuando las autoridades federales hicieron pública una amplia acusación contra 25 personas, entre ellas 13 funcionarias de prisiones, Taban White y otros miembros de la BGF. La acusación detallaba una organización criminal que operaba con una transparencia impactante dentro de un centro financiado con fondos públicos y destinado a ser seguro. Ante las abrumadoras pruebas en su contra, White acabó declarándose culpable de los cargos de conspiración para cometer extorsión y accedió a cooperar con la fiscalía. Su testimonio ayudó a conseguir la condena de numerosos cómplices. En 2014 fue condenado a 12 años de prisión federal, que cumplirá en un centro alejado de Baltimore. Para los funcionarios implicados, las consecuencias legales variaron en función de su nivel de participación, pero muchos recibieron condenas de varios años de prisión. Más allá de las sanciones penales, perdieron sus carreras, su reputación profesional y, en algunos casos, la custodia de sus hijos. El escándalo del centro de detención de la ciudad de Baltimore acabó siendo tan sonado que las autoridades estatales tomaron la medida extraordinaria de cerrar por completo en 2015 este centro de 159 años de antigüedad, reconociendo que su infraestructura y su cultura estaban demasiado comprometidas para poder reformarse de manera eficaz. ¿Cuál de estas historias te ha sorprendido más? Comparte tu opinión en los comentarios y haz clic en las tarjetas de la pantalla para leer más historias.